Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas y los invito a una entrevista donde estaremos hablando de todo el tema de bienestar laboral sobre la norma 035. Va a estar con nosotros el doctor Arturo Juárez, coordinador del Observatorio de Factores Psicosociales de la UAM. No se lo pierdan, Factor Capital Humano les invita. Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas y les doy la bienvenida a una emisión más sobre los temas de recursos humanos. Y el día de hoy está alguien muy importante, con alta experiencia en todo el tema de bienestar, de trabajo, salud laboral. Con nosotros está el doctor Arturo Juárez García. Él es coordinador del Observatorio de Factores Psicosociales de la UAM. Entonces nos va a hablar desde una perspectiva tanto en el tema educativo como en el tema laboral y cómo implantarlo en las empresas. Doctor Arturo, de verdad le agradezco que tome su tiempo, que lo dedique un poco a nuestra audiencia para enseñarnos de estos temas tan importantes que cobran relevancia mucho en un tema de bienestar actualmente, en el tema de bienestar laboral. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Alma, muchísimas gracias por el espacio para poder compartir con ustedes información de este tema tan importante en la actualidad. Pues le agradezco mucho, la verdad, y justo, doctor, queremos entrar como al tema de ver en el tema de riesgos psicosociales, que además sí es una terminología que añade la Secretaría del Trabajo, esta norma publicada, la norma 035, que muchos de nuestra audiencia ya conoce porque hemos tenido invitados para hablar del tema, pero justamente en este apartado de factores psicosociales, doctor, usted que conoce todo este tema empresarial, laboral y visto desde un tema normativo, ¿cómo ha visto el cambio en las empresas pre y post-COVID en temas emocionales que tienen que ver con riesgos psicosociales? Claro, pues mira, eso es algo muy relevante porque el tema de los factores psicosociales, de hecho, no es nuevo en nuestro país por el tema de la norma 035 y esta propuesta de la Secretaría del Trabajo, pues parece algo muy novedoso, pero realmente las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Internacional del Trabajo se emitieron desde los años 80 y en particular enfatizaban la importancia de hacer programas de prevención y vigilancia en países en desarrollo, porque se vislumbraba este tema desde ese entonces creciente por el desarrollo tecnológico, los nuevos sistemas de producción que emergían desde los 80s. Y bueno, lo que ocurre es que efectivamente estos factores de riesgo que básicamente tienen que ver con estresores crónicos que nosotros padecemos día a día en el trabajo. Estos estresores crónicos pues empezaron a complejizar, se empezaron a agravar. Doctor, Sí. perdón que le interrumpa, cuando dice espesores crónicos, es decir, es algo que yo en lo individual tengo desarrollado desde hace mucho tiempo en mi vida personal. Por estresores crónicos nos referimos a circunstancias del trabajo que nos han estado estresando ya por un tiempo considerable. Hay una diferencia, por ejemplo, en el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es aquello que nos estresa por un momento, nos requiere de nosotros una adaptación, un esfuerzo de adaptación que puede ser momentáneo, incluso puede ser saludable. Cuando haces ejercicio, hay una respuesta de adaptación ante esa demanda física que tienes. El gran problema del estrés es cuando es crónico, cuando tienes una demanda que no cede, que no para, continúa. Y en el caso de las exigencias del trabajo y ciertos fenómenos que ocurren
en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, pues ocurren una y otra vez todos los días y se convierten entonces en estresores crónicos. A partir de ese momento que son crónicos, empiezan a tener efectos importantes en la salud. Y bueno, decía que esto ya era un problema antes de la pandemia en países como el nuestro, y obviamente viene la pandemia y agrava esta situación en la medida que las empresas tienen que implementar una serie de cambios que por normativa y por respuesta a la contingencia se tienen que implementar de manera inmediata. ¿Cuál es el resultado? Pues efectivamente que el estrés y sus consecuencias en algunos sectores se ha venido complejizando, se ha venido agravando. Esa es una realidad en particular en este tema. Y cuando vemos que se agrava justamente por el tema de encierro, por el tema de estar expuestos al miedo, a la muerte, a las noticias, a las estadísticas, obviamente este estrés se multiplica y obviamente afecta a la parte personal, que impacta literalmente a la parte productividad en las compañías. Las compañías es necesario que hagan una medición que teníamos ya prepandemia, es necesario volver a repetir la otra, necesario volver a medir mensualmente, o cómo me doy cuenta de cuál es el nivel psicosocial o de bienestar que tiene cada uno de sus empleados. ¿Lo tengo que actualizar o repetir? De hecho, la norma pide una evaluación cada 2 años. Esto viene también de la lógica de la exposición crónica a la que hacía referencia antes. O sea, no tiene caso una evaluación de un mes a otro, porque el efecto de los estresores crónicos tiene que ser con un periodo mayor. Es decir, hablamos de efectos que pueden tener ya al cuarto, quinto, sexto mes, ya empiezan a tener un efecto relevante. De tal manera que ahorita con el cambio en la pandemia, quienes tuvieran una evaluación antes de la pandemia, seguramente sí, esta dinámica de cambios pudo haber provocado cambios en estos efectos. De hecho, los cambios son a 3 niveles. Los factores de riesgo impactan en la moral, satisfacción de los empleados, es decir, qué tan contentos están, impacta en su salud, que puede ser su salud mental, puede ser su salud física, y el tercero, obviamente, su desempeño y productividad. Entonces, dada la importancia en estos 3 niveles, si hubo una evaluación antes de la pandemia, aunque la evaluación ahorita que se requiere a los 2 años, sería bueno hacerla. Ok, bueno, doctor, le interrumpimos, vamos a un corte y volvemos justamente de qué tanta medición tengo yo y conciencia como empresario. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, no se vayan. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Continuamos. Amigos de Factor Capital Humano, seguimos entrevistando al doctor Juárez. Él nos está platicando justamente sobre el tema
COVID, la necesidad de haber tenido un diagnóstico previo a la pandemia, como demanda la norma, pero que es importante poder hacer una actualización, un refresh, un otro diagnóstico para actualizar justamente el tema que atañe para ver qué tan afectado está o cuáles son los riesgos actuales. Y doctor, justamente en este sentido, usted nos mencionaba sobre esta actualización del diagnóstico, pero esto me lleva a preguntar si de verdad las empresas estamos conscientes de cuáles son las aristas que han perjudicado a mi gente o cuál es el riesgo en cuanto a porcentaje, población, demográficos de mi empresa. ¿Las empresas estamos conscientes de esto? No, definitivamente estamos en un proceso, un cambio alrededor de este tema en la cultura de las empresas, que pues va a ir transitando a su ritmo. No. Obviamente, en muchos casos es un tema novedoso, es un tema el cual se había subestimado, se había soslayado la importancia que tiene. Creo que la norma pone el tema en la mesa y eso lleva a un nivel de concientización mayor. Debo señalar algo. La norma como tal no es la meta. La norma al final es el medio, solo para conseguir la meta. Tiene usted mucha razón, porque justamente nosotros vemos como el fin último cumplir con la norma, pero como usted dice, finalmente es un medio justamente para el cual vamos a medir este tema, pero no es ni el resultado final, ni la consecuencia, ni la cerecita del pastel. No es el fin en sí mismo. Lo digo porque muchas empresas todavía a la fecha buscan como el cumplimiento del requisito administrativo, pero en la medida que haya ese cambio, creo que la norma va a lograr el impacto para el cual fue creada. Nosotros, hasta antes de la pandemia, llegamos a hacer encuestas sobre el apoyo, el involucramiento y compromiso que los directivos mostraron alrededor de esta norma, y fue interesante encontrar que el 48% no lo consideran relevante. Bueno, la gente a quien aplicamos este cuestionario era gente de departamentos clave, recursos humanos, salud ocupacional, y ellos decían que no veían mucho interés, mucho involucramiento, y la estadística es grande, el 48%. Claro, doctor, y ahí justamente decíamos en algún otro programa que una empresa también de temas de auditoría mundial hizo una encuesta justamente sobre el tema de bienestar. Y de este 47% del que usted habla, de que le damos justamente importancia, de este porcentaje hay cerca de un 80% que reconocería que es importante, pero que no sabe por dónde empezar. O sea, no tenemos especialistas, que generalmente estamos en el área de capital humano, pero no sabemos cómo empezar con este plan de bienestar o de salud, ¿cierto? Correcto. También nosotros tenemos estadísticas sobre eso. Alrededor del 25% justo señalaba que necesitaba más apoyo de las autoridades para implementar la norma y de especialistas. Entonces, en ese sentido hay bastante trabajo. Desde la academia estamos apoyando, pero las autoridades también estaban haciendo lo propio, pero también el tema de la pandemia creo que les complica bastante la situación. Entonces no queda más que el esfuerzo conjunto de todos para lograr cumplir con este objetivo. ¿Que recae más, considera usted, finalmente en la parte empresarial? Así es, pues son los que al final van a ser supervisados. Ahora, debo decirle que afortunadamente muchas empresas ya habían hecho algo al respecto de la norma, aunque no sabían que se trataba de eso. Sí, muchas empresas ya habían hecho evaluaciones de clima organizacional en donde valoraban estos aspectos, ya tenían programas para el control de estrés, mejoraban su liderazgo. Eso en alguna medida se puede alinear a esta norma y bueno, eso es una ventaja a diferencia de empezar de cero. Claro que el enfoque del clima organizacional siempre estuvo vertido solo a la productividad, pero la norma ahora se enfoca al bienestar, pero creo que es posible alinearlo y eso ya es un avance.
Ahora, doctor, también en este sentido, cuando nosotros, la norma marca de hay que evaluar los centros de trabajo. Ahora tengo cientos o miles de centros de trabajo, tantos como colaboradores tenga en su casa, porque ahora su centro de trabajo es el hogar. Esto también obviamente dispara y así se tiene que ver el ente por minimalista el centro de trabajo que es el hogar de la persona. ¿Cómo cambia también esa perspectiva? No, el criterio sigue siendo el centro de trabajo independientemente de dónde trabaja la ¿De persona, dónde operes? Ok. dónde opere. Lo único que sí es relevante es que decía la dinámica cambia. Por ejemplo, no es lo mismo el conflicto del trabajo y mi familia, ese respeto de las dos esferas de la vida, ¿no? Que se tiene cuando tengo un horario en la oficina a cuando ya trabajo en casa. Entonces, el conflicto trabajo-familia para todo el ejército de trabajadores que está haciendo home office, hoy se convierte en un factor de riesgo psicosocial más relevante que lo era antes de la pandemia. De hecho, las estadísticas señalan que la violencia familiar creció, ¿no? A propósito de todo esto. Entonces, sí hay cambios en la dinámica que implica algunos ajustes también, obviamente en las medidas que se están implementando, sobre todo pensando que el home office en muchos casos llegó para quedarse. Totalmente, y justamente que muchas empresas, ya salió la norma del teletrabajo y justamente que esto va a ser un híbrido, seguramente mixto, o llegó para quedarse, como bien usted dice, y que justamente en el entendimiento de las estadísticas y estudios que tienen ustedes, concuerda en que los empresarios tienen que fijarse que el riesgo psicosocial, entre dónde termina y dónde empieza esa línea delgada entre convivir con mi familia y el trabajo en el mismo hogar, ha disparado, ha sido como un factor que dispare el tema de peleas, el tema de violencia, el tema de un estresor más. Sí, obviamente la estrategia de las empresas tiene que fijarse en este nuevo modelo, nuevas cosas que no existían antes. Claro. El mismo liderazgo, no es el mismo liderazgo presencialmente a coordinar un equipo online. Doctor, le voy a interrumpir, vamos a ir a un corte, pero efectivamente poder hablar de cómo los líderes intervienen hasta el hogar de las personas. Muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Amigos de Factor Capital Humano, seguimos aquí en la entrevista con el doctor Arturo Juárez, coordinador del Observatorio de Factores Psicosociales de la UAM. Y justamente, doctor, usted nos compartía el tema de cómo se ha agravado el riesgo psicosocial entre la vida personal en mi hogar, la violencia y la convivencia familiar. Y justamente dos temas de lo que usted nos pudiera recomendar en este espacio, dedicarle un tema de recomendaciones al público sobre dos cosas de las que hablaba. La primera, liderazgo, es decir, el líder qué papel juega ahora involucrándome y metiéndome
hasta en la cocina de mi gente, literalmente, y la otra parte de lo que va a depender de mí en el tema de resiliencia del papel que juega. En este sentido, ¿qué recomendaciones nos haría para que los líderes empujáramos hacia adelante este tema? Claro que sí, pues obviamente es fundamental el liderazgo, siempre lo ha sido en la filosofía organizacional, ahora pues más que nunca, ¿no? Un líder formado con competencias superiores a las que se tenían y con una visión más integral de la vida de las personas es necesario. Ahora pues domina la visión de un liderazgo transformacional en donde ya no solo preocupa que la gente pues produzca lo que tiene que producir, sino que la gente desarrolle su potencial a través de la actividad laboral que realiza y que el mismo trabajo y el desarrollo potencial que genera esta actividad laboral se convierta en una productividad mayor y haya entonces un círculo virtual positivo. Yo creo que eso se consigue a través de un liderazgo que ubique las competencias de las personas, les dé autonomía, facilite la creatividad, el aprendizaje, el desarrollo de la gente y lo que hay alrededor de eso. Hablaba yo de la satisfacción, la moral, que no es nada nuevo, insisto, pero ahora hemos descubierto que eso tiene que ver también con su salud. Y el principio es que si la gente está saludable, es productiva. Del lado de las personas, pues... Claro, perdón, doctor, y que justamente ahí lo que usted dice es muy importante y creo que el público tiene que tomar nota. El tema de liderazgo, de capacitar, de desarrollarlo y esta frase que solíamos usar en las empresas de los problemas se quedan en casa. Entras a la oficina, este es el trabajo y separa tus problemas personales de los laborales y que justamente ahora pues esa frase ya ni siquiera aplica porque yo opero desde ahí. Y en este sentido, doctor, que juega un papel muy importante de cómo el líder se involucra en la parte emocional y personal de la gente a través de cómo voy a ayudar a mi gente, que era lo que usted iba a introducir, el tema de resiliencia. Claro, aquí había que preguntarnos como líderes, ¿cada cuándo hacemos un check-in de cómo se siente nuestra gente? No más allá de la petición sobre entrega de informes, de avances, ¿cuándo nos paramos a preguntarles cómo te sientes, qué necesitas? Esto que parece poco relevante tiene un impacto profundo en el compromiso, la moral y la motivación de la gente. Y bueno, este tipo de estrategias, de prácticas, son muy utilizadas en países y en empresas avanzadas, pero poco se hacen acá. Yo creo que un ejercicio de eso va a ayudar y obviamente una visión más amplia en donde no se vea la inversión en bienestar como un gasto, sino como algo que va a repercutir y hay que medirlo para que se compruebe. Y precisamente la resiliencia empresarial tiene que ver con eso, no solo que la gente pues desde la selección de personal aseguremos que va a resistir todas las frustraciones, sino que la empresa resiliente implica también pues liderazgos, cambios en la estructura organizacional que nos hagan a prueba a sobrevivir en las circunstancias más adversas. Entonces sí, el trabajador pone su grano de arena, pero también la organización a través de un liderazgo positivo, transformacional y de cambios que se tengan que hacer. Hay muchas, para la gente, para el trabajador de pie, pues hay muchas estrategias conocidas hoy en día para mejorar la resistencia al estrés. Una buena dieta, ejercicio, prácticas de meditación, pero sobre todo yo recomendaría, hay programas de intervención cognitivo-conductual por psicólogos profesionales que nos ayudan a manejar nuestros pensamientos, nuestras creencias y estas percepciones que nos agobian. Esa parte también es muy relevante, pero ojo, no la única. Tiene que complementarse con estos cambios en la empresa, con un buen liderazgo, para que haya una sinergia que logre cambios positivos. Totalmente, y justamente en alguna investigación y libro de Gallup
justamente habla de estas aristas en las que tú tienes que construir, que va desde la parte personal, los vínculos sociales, la parte de un propósito, la parte que tiene que ver con apoyo a la comunidad. Como usted dice, no se trata solamente de algún punto personal en ayuda con un experto en la salud emocional, que hay que pedirle y que ha subido la estadística también de ayuda de psicólogos, de salud mental, pero que también tiene que ver con un tema de educación, de aprendizaje, de cómo yo puedo fortalecer mis lazos y mi inteligencia hacia la resiliencia. Es importante que tal vez la gente sepamos hasta qué punto soy tan resiliente y hacerme consciente y con base en eso trabajar. ¿Hay algún diagnóstico que me ayude a medir qué tan resiliente soy? Sí, sí, Almita, por eso yo hacía referencia también a una guía profesional. Fíjate que hay el sesgo de que el psicólogo se requiere solo cuando ya hay una depresión o un trastorno profundo, clínico, y no necesariamente el psicólogo puede ayudar, puede orientar a que tengas una vida resiliente y más feliz, aunque no estés enfermo. Entonces hay programas dirigidos a eso. Claro que ahora se trabajan bajo el concepto del coaching. Yo lo que sugeriría es asegúrense que el coaching tenga una formación psicológica y que lo que van a encontrar es que aunque ustedes no tengan ningún problema de salud, no haya enfermedad mental, un buen coaching psicológico los puede acompañar a una vida más resiliente. Y claro, por eso hablaba, hay muchísimas opciones disponibles que tienen que ver con estas medidas individuales. Doctor, se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer mucho que haya dedicado un espacio para la audiencia de Factor Capital Humano. Al contrario, muchas gracias, Alma. Un gusto, amigos de Factor Capital Humano. Se despide Alma Lagunas.